Hola, ¿cómo andan? Bueno, espero que bien. Les cuento que en el videíto que van a estar viendo voy a estar explicando cómo analizar una función con respecto a la continuidad y en este caso sería discontinua evitable. Entonces, para analizar la continuidad, vimos en el video anterior que necesitamos seguir tres pasos, ¿sí? El primer paso era existe la imagen, o sea, en este caso existe la imagen. El segundo paso era si existe el límite. Existe el límite cuando x tiende a A. Y el tercer paso era que f de A, o sea, que la imagen f de A tenía que ser igual a quién? Al límite, acá me olvidé de poner f de x. Al límite cuando x tienda a ese valor de f de x. Esos eran los tres pasos para que una función sea continua. En este caso, ¿qué va a pasar? El primer paso cumple, existe la imagen. El segundo paso cumple, existe el límite. Pero el tercer paso no va a cumplir. O sea, voy a tachar el igual. Ese igual tachado es distinto. O sea, ¿qué quiere decir? Que la imagen me va a dar un número y el límite me va a dar otro. ¿Sí? Esa sería la primera opción. Si yo quiero hacer un gráfico que cumpla con estas condiciones, este es el eje X, para que se entienda, ¿no? Este es el eje Y. Bueno, supongamos que el valor de A está acá. Tras una recta, a ver, vamos a hacer así, esperen, voy a borrar. Tras una recta, vamos a tener un punto, así, un punto vacío en este valor de A, y el valor de A por acá abajo, por ejemplo, va a tener un punto cerrado. ¿Sí? Ese gráfico sería de una función discontinua evitable en x igual a A. Esa sería la primera opción, digamos, de una función discontinua evitable. Hay otra posibilidad, ¿sí? Que sea discontinuo evitable, pero primero vamos a hacer un ejemplo discontinuo evitable así, que existe en la imagen, que existe el límite, pero que sean distintos y después vemos la otra opción, ¿sí? Entonces, el ejemplo dice f de x es igual a una función por partes, tengo acá x al cuadrado, si x es menor que 2, después 3 si x es igual a 2 y x más 3, x más 2, si x es mayor que 2. ¿Sí? Bien, vamos a hacer la recta. A mí me sirve mucho la recta. Acá tengo el más infinito, acá tengo el menos infinito. Pensemos en qué valor hay que analizar la continuidad. Acuérdense que les había dicho que la continuidad se analiza si es que no dice, bueno, me dan una función y analizar la continuidad en x igual a 5, por ejemplo. Si no me dice eso y tengo una función por partes, voy a analizar la continuidad donde termina una función y empieza la otra. Por ejemplo, en este caso, fíjense que dice, acá que dice x al cuadrado si x es menor que 2, 3 si x es igual que 2, y x más 2 si x es mayor que 2. O sea que en el valor donde tenemos que analizar la continuidad sería en el punto número 2. Acuérdense que tenemos 2 por izquierda, 2 por derecha. El 2 por izquierda va a ser este de acá, porque dice x es menor que 2. Si yo me paro en el 2, los menores están para allá. O sea que voy a dibujar de menos infinito a 2, voy a dibujar x al cuadrado. Después acá dice x es mayor que 2, o sea, me paro en el 2 y los mayores son para el más infinito. O sea que en este caso voy a dibujar del 2 al más infinito al x más 2. Y después fíjense que acá dice si x es igual a 3, o sea que justo, si x es igual a 2, perdón, o sea que justo en el 2, ¿a quién voy a dibujar? A la función que es 3. ¿Sí? Bien. Una vez hecha la recta,
vuelvo a repetir, no es parte del ejercicio, o sea, no es la resolución que esté la recta o que no esté, no es indistinto. La hago porque a mí me sirve para organizarme cuando tengo que analizar los límites, cuando tengo que analizar la imagen, me sirve, ¿sí? Me acomoda un poquito. Entonces, empecemos. El primer paso dijimos que lo que hay que analizar es la imagen, o sea que sería f de 2. Ahora, el 2, ¿a qué función pertenece? Sí, acuérdense que en el video anterior dije que es el que tiene el igual, x es mayor igual, x es menor igual. Y fíjense que en este caso, el que tiene el igual, que sería esta de acá, porque dice x es igual a 2. O sea que f de 2 es ¿quién? 3. 3, al ser una función constante, ¿sí? Al ser no, es una función constante, no tiene x. Entonces, este 2 no tengo dónde reemplazarlo. No es que acá tengo una X y bueno, en esta X voy a reemplazar al 2. No, no tengo X. Entonces, f de 2 es 3. Listo, queda ahí. Lo mismo pasaría si tenemos un límite. Se habría que analizar el límite, no sé, de X tendiendo un número de 3. Me va a quedar siempre 3. No tengo dónde reemplazar ese valor. Bien, listo. El primer paso, que es la imagen, ya me dio, es 3, por ende existe. Vamos al paso número 2, que es el límite cuando x tiende a este número 2. Fíjense que al ser una función por partes, vamos a tener que analizar el límite por derecha y el límite por izquierda. Voy escribiendo el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, el límite cuando x tiende a 2 por derecha. Y fíjense que esta información la vamos a sacar ¿de dónde? De acá. ¿Sí? De acá sabemos que x al cuadrado, x tendiendo a 2 por izquierda, o sea que acá voy a poner x al cuadrado, y después acá hice 2 por derecha, x más 2, o sea que 2 por derecha vamos a poner x más 2. ¿Y estos límites cómo los resolvíamos? Y bueno, reemplazamos, en vez de poner x, ¿qué vamos a poner? 2, o sea que nos quedaría 2 al cuadrado, que 2 al cuadrado es 4, y en la otra nos va a quedar 2 más 2, 2 más 2 es 4. Fíjense que en este caso, ya sea por izquierda y por derecha, los límites son iguales, o sea, los límites laterales son iguales. Entonces lo que vamos a decir es: existe el límite cuando x tiende a 2 de f de x, que es igual ¿a quién? A 4. ¿Sí? Entonces, el primer paso, existe f de 2, es 3. Existe el límite de f de x cuando x tiende a 2, que es 4. Y el tercer paso, lo que tenemos que hacer es analizar ¿a quién? A f de 2 con el límite cuando x tiende a 2 de f de x. ¿Y cómo son? Y son distintos. Son distintos. Fíjense que uno nos dio 3 y el otro nos dio 4. Entonces, ¿qué decimos? 3 es distinto ¿de quién? De 4. Por lo tanto, como analizamos recién, f de x es discontinua, evitable, hay que aclarar esto, discontinua, evitable, tenemos que poner en qué punto, en el punto número 2. En ese punto es discontinuo evitable, ¿sí? El gráfico no sería exactamente este, no es exactamente este porque esto es una función lineal y acá tenemos una función cuadrática, pero bueno, es más que nada a modo de ejemplo para que vean qué es lo que sucede, como sería un gráfico, ¿sí? Entonces, es el primer caso de que tengamos una función discontinua evitable. Otra posibilidad de que sea discontinua evitable, que empecemos lo mismo. El primer paso, ¿quién es? El primer paso lo que tenemos que hacer es analizar si que exista f en el punto. Bueno, en este caso, este primer paso ya no va a cumplir, ¿sí? No existe la imagen. Y el segundo paso, que eran los límites, sí va a existir. Existe el límite cuando x tiende a un número de quién? De f de x, ¿sí? Lo mismo, si yo quiero hacer un gráfico de este tipo de discontinuidad, podría ser muy parecido al que hicimos anteriormente, pero en este caso no va a tener el punto cerrado. Sí, acá sería f de a. F de a.
No va a tener el punto cerrado que teníamos en el otro. Vieron que en el otro teníamos este puntito cerrado acá abajo. Bueno, en este caso no estaría el punto. Vamos a hacer un ejemplo de este tipo de discontinuidad. Y que el ejemplo es el siguiente. Es f de x es igual a 2x al cuadrado más 5x menos 3 sobre x más 3. Fíjese que en el ejemplo anterior era una función por partes, en el video anterior que analizamos la continuidad era una función por partes. Esta ya no es una función por partes, es una función racional. ¿Sí? Fíjense, si no se acuerdan cómo analizar esta función, vean el videíto. Y para analizar la continuidad en este tipo de funciones, si no es que nos dice analizar la continuidad en tal punto, vamos a sacar en el punto en el cual tenemos que analizar la continuidad con respecto al dominio, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se hallaba el dominio de esta función que decíamos? Que x más 3, o sea, el denominador, la parte de abajo, tiene que ser como distinto de cero. Acuérdense que nosotros no podemos dividir por cero, o sea que si esto sería cero, esa función no la podemos resolver, ¿sí? Entonces eso es importante para tener en cuenta, ¿sí? Entonces, el 3 está sumando, pasa restando, o sea que nos queda x es distinto de quién, de menos 3. O sea que el dominio, ¿quiénes van a ser? Todos los reales menos quién, el menos 3. Bien, perfecto, listo. Entonces, nosotros vamos a analizar la continuidad en ese valor. Entonces, empecemos. El paso número uno. El paso número uno era, teníamos que analizar a quién, a f de menos 3, a la imagen. Pero es lo que acabamos de decir, no existe la imagen en ese punto. O sea, menos 3 no es parte del dominio. Ese punto, ese valor de x, no existe en esta función. Entonces, f de menos 3 no existe. Ese es el paso número uno. Y el paso número dos, tenemos que analizar el límite cuando x tiende a menos 3 de la función. ¿Recuerdan que nosotros estuvimos analizando por derecha y por izquierda? Acá no es necesario analizar por derecha y por izquierda, o sea que automáticamente vamos a ir a la función 2x al cuadrado más 5x menos 3 sobre x más 3. ¿Cómo hacíamos para analizar esta continuidad, este límite? Y reemplazábamos, en vez de poner x, ¿qué vamos a poner? Y vamos a poner 3. En este caso, ¿qué sería? Menos 3. O sea que acá ponemos menos 3, acá ponemos menos 3 y acá ponemos menos 3. Y hacemos las cuentas, ¿sí? Entonces nos va a quedar, acá nos queda 3 al cuadrado, perdón, menos 3 al cuadrado es 9, 9 por 2 es 18. Después 5 por menos 3 es menos 15, menos 3 sobre, y menos 3 más 3 es 0, y este nos queda 0, y abajo nos queda 0. Vamos a acomodar un poco la escritura, quedó medio raro, menos 3 más 3, ¿no? Entonces ahí nos queda 0 sobre 0, que 0 sobre 0 ya lo habíamos visto en los videitos de límite. Si no se acuerdan a los videos de límite, revean esos videos porque es importante, es importante. Esto es un límite indeterminado, que hay que salvar la indeterminación. ¿Y cómo salvamos la indeterminación de los 0 sobre 0 de este tipo? Y era factorizando, ¿sí? Tenemos que factorizar el numerador y el denominador. En este caso solamente tendríamos que factorizar el denominador, ¿sí? El numerador, perdón, la partecita de arriba, porque el denominador, el x más 3, ya está factorizado. Si nosotros tenemos que conseguir que nos quede x más menos un número. ¿Sí? Entonces, tenemos 2x al cuadrado más 5x menos 3, que se puede factorizar aplicando la resolvente. Entonces lo vamos a hacer acá, arriba. ¿Se acuerdan que la resolvente tenemos que tener una expresión de ax al cuadrado más
bx más c, y nos va a quedar una expresión de a por x menos x1 por x menos x2. Recuerden que es muy importante el valor de a, ¿sí? Y la formulita, ¿quién era? Era menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. En nuestro ejemplo, en este tenemos a, que ¿quién es? 2. B es 5 y C es menos 3. Súper importante que pongamos los signos de los números. Súper importante es eso. Entonces, si empezamos a resolver, ¿cómo nos quedaría? Esto nos va a quedar menos B más menos raíz de B al cuadrado menos 4 por A por C sobre 2 por A. Y ahí hay que hacer las cuentas. Me queda menos 5 más menos la raíz de 5 al cuadrado, que es 25. Lo voy a hacer acá cuentas auxiliares. Menos, después ahí tenemos que primero aplicamos la regla de los signos. ¿Sí? Tenemos acá menos por más, menos por menos es más. O sea que acá ya directamente podemos poner más. Y nos queda 4 por 2, 8 por 3, 24. O sea que nos queda 24, 25 más 24 es 49 sobre 2 por 2 que es 4. Y acá vamos a abrir, ¿se acuerdan que las dos opciones? Una opción que esté sumando y otra opción que esté restando, por eso tenemos este más menos. Entonces nos va a quedar menos 5 más, menos 5 menos, la raíz cuadrada de 49 es 7, 7 sobre 4, 4. Y ahí tenemos que hacer los resultados, ¿sí? Queda menos 5 más 7 nos queda 2 cuartos, y esto simplificado nos queda un medio, y este nos queda menos 5 menos 7 es menos 12, dividido 4 nos queda menos 13. ¿Sí? Ahí tendríamos, ¿quién? Al x1, y acá tenemos al x2. Entonces, si nosotros lo queremos expresar en la forma factorizada, que sería esta misma, ¿cómo nos va a quedar? Y nos va a quedar igual, vamos a poner acá. A. ¿Quién es A? A es 2. Abro paréntesis, x menos x1, que ¿quién es? Un medio, por x menos x2, que es menos 3. Fíjense que acá tenemos menos menos. Sí, es súper importante que pongamos el signo del resultado que nos da. Menos por menos es más, que quiere decir que esto nos va a quedar como más 3. ¿Sí? O sea que toda esta expresión, toda esta expresión la vamos a reemplazar por la forma factorizada, que va a ser esta de acá. Entonces, volviendo al límite, nos va a quedar el límite cuando x tiende a menos 3 de 2 por x menos un medio por x más 3 sobre x más 3. Y oh casualidad, en el numerador y en el denominador tenemos expresiones que se repiten exactamente, es lo que estamos buscando, que se repiten. Entonces lo vamos a simplificar. Recuerden que solamente se puede simplificar cuando tenemos factores, cuando se están multiplicando, ¿sí? Acá no hay nadie que lo esté multiplicando, que en realidad sí tenemos un 1. ¿Bien? Entonces, ¿cómo nos va a quedar esta expresión? Esta expresión nos va a quedar un límite cuando x tiende a menos 3 de quién? De 2 por x menos un medio sobre quién? Sobre 1. Si el 1 podemos hasta incluso no ponerlo. Entonces, en el paso que sigue, lo que vamos a hacer es reemplazar, en vez de poner x, ¿qué vamos a poner? Menos 3. Menos 3 no, 3. O sea que nos va a quedar 2 por x, 3, menos un medio. Hacemos las cuentas, bueno, dividido 1, si quieren poner dividido 1. Hacemos las cuentas y todo eso me da como resultado 7. ¿Sí? Entonces, como veníamos diciendo anteriormente, ¿qué pasó? ¿Existe la imagen? No, miento. No existe la imagen y existe el límite. Sí, existe el límite. ¿Cuánto me da? Menos 7. Entonces, si cumple estas condiciones, que no existe la imagen, pero sí existe el límite,
vamos a decir, por lo tanto, f de x es discontinua, evitable, en x igual. Chicos, estuve haciendo mal acá, era -3. Ya me parecía, en un momento dije -3 y dije, no me equivoqué. En -3 estamos analizando el límite. En -3 acá. En -3 en este valorcito que no pertenece. ¿Sí? Bien. Entonces es f de x, por lo tanto, f de x es discontinua, evitable en x igual a -3. Hay que poner -3. ¿Sí? Bueno, espero que lo hayan entendido. Ahora les queda a ustedes practicar ejercicios de este estilo. Recuerden de ponerle like al videito. El próximo video voy a estar explicando discontinuidad esencial. Le mando un beso grande, que estén bien. Chao.